Ahí lo tenemos. Mira vos, Mirá vos. resulta que está presente nuestro querido amigo, casi hermano y presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez. ¿Cómo ¿Cómo está, estamos, mi querido? Tono? ¿Cómo Todo estamos, bien, Tono? amigo. ¿Fabuloso? ¿Mm? Bien, bien, bien. Disfrutando de un domingo a la noche, fresco, tranquilo, donde parece que se han calmado los fuegos y los humos en la provincia. Estamos Afortunadamente. Afortunadamente estamos mejor, más tranquilos. De todos modos, la fauna ha sufrido enormemente. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Y el Estas cosas pronóstico, y el suceden todo el tiempo. pronóstico no parece ser que nos prometa lluvias para No, los agua, próximos días. olvídate. De agua, olvídate. Esta creo que es la sequía más larga que hemos tenido en muchos, muchos años. Va a estar realmente muy, muy dura, pero no sé si venimos a hablar de esto. No, Esto simplemente es pero todo. forma parte del contexto. Sí, es el contexto en el que estamos viviendo, así es. Espero que cuando Alberto venga Medina el agua, Méndez. cuando venga el agua no sea en la misma proporción que el fuego. Che, hay una cuestión acá. Yo recién saludé, ¿cómo estás, chamigo? Y como esto sale a todo el país y a todo el mundo, yo no sé si la gente entiende lo que es ser que es un chamigo para No, pero una nosotros, que expresión muy representa. correntina. ¿Mm? Una expresión muy Es correntina. absolutamente. El che amigo es esa realidad. Che en guaraní significa mí. Entonces decir chamigo es decir mi amigo. Dicho sea de paso, para que entiendan que de dónde viene el Che argentino, de dónde viene y dónde fue aquel Che, el Che, esa palabra Che es mi y viene del Es, guaraní. Pero esa no que se importa, es para que se entienda. esa que se desvirtuó, Sí, ¿sí? un cachito. Sí, pero mi cuestión acá particular es, yo no conozco mucho de tu vida, o sea, nosotros nos conocemos, somos amigos y todo, pero no es que nos conocemos de hace demasiado tiempo. Vos sos más joven que No, yo, pero un poquito. ¿Mm? sí. Sí, Cinco vos sos punto más joven que cuatro. yo. Lo Cinco tuyo está punto en cuatro, 5 puntos. 5.5. Bueno, nada. Es la misma Nada, generación. ¿Sí? somos de la Una misma promoción generación. de, una promoción de diferencia. Exactamente. Pero vos estuviste en la facultad, yo no. Yo no pasé por el Sí, ámbito universitario. ¿Y es cómo qué te cierto. recibiste? No me recibí. ¿Nunca te recibiste? No, no. Yo tengo una historia universitaria bastante particular. Porque yo fui estudiante de ciencia económica, de la licenciatura en economía, y cometí uno de esos pecados que para alguna gente es un drama. Para mí lo fue un tiempo, después dejó de serlo. En algún momento me hizo clic. Yo hice la licenciatura en economía. Esa carrera tenía en esa época el plan del que yo fui parte, el famoso Plan 79, tenía 31 materias. Yo aprobé 25 materias de las 31 materias de la licenciatura de economía y las otras 6 materias las regularicé, pero nunca pude rendir los finales. Es decir, que yo hice toda la carrera, pero no me recibí. Y después sobrevino una parte de la historia de mi vida que estuvo más vinculada al trabajo, porque apareció un trabajo, y digo apareció porque yo no lo busqué, apareció. Y como suele pasarme en casi todos los ámbitos de mi vida, me decidí a trabajar fuertemente y entonces la carrera universitaria quedó en un costado. Hay que recordar que en esa época yo era militante universitario, o sea que convivía la militancia universitaria con el trabajo. Entonces la facultad quedó como en una especie de tercer plano, ¿no? O sea, estaba absolutamente fuera de juego. Después tuve varios intentos de terminar la carrera, eh, todos ellos fallidos. No fueron un intento, fueron varios, en distintos momentos de mi vida, pero ya estaba muy en actividad profesional, tenía responsabilidades en mi trabajo bastante importantes que me obligaban a viajar. Eso hizo que no pudiera cumplir con la meta de poder cursar las materias que tenía que cursar de nuevo, porque perdí la regularidad. Y en algún momento de mi vida, calculo que fue cuando tenía 35 años, un poco más, un día dije, bueno, el título no Ya está, está. ya está, tema terminado, no llegó el título universitario, a los efectos prácticos tampoco lo iba a usar.
Así que el único motivo que me vinculaba con la carrera era el orgullo de haber concluido un ciclo y poder poner la palabra licenciado adelante, lo cual con el tiempo aprendí que no era tan relevante. Durante un tiempo lo viví con mucha angustia, pero bueno, quedó ahí. Por eso es que soy una especie de economista informal, digamos, ¿no? Porque en realidad la carrera Claro. de licenciatura de economía la hice. Y la hice completa, que es lo más grave, ¿no? La hiciste completa, ese es el detalle. Esa es eso es lo más grave. No es que no la terminé en el sentido de no cursarla. La cursé completa, la regularicé completa. Y bueno, esas 6 materias quedaron allí. Después de esas 6 materias logré sacar alguna. Pero bueno, quedó como una cosa inconclusa. Siempre está ahí dando vuelta en mí la posibilidad de concluirla, pero cuando miro mis alternativas y mis asignaturas pendientes, otra vez la carrera queda relegada al lugar número 16, digamos, ¿no? Porque hay proyectos truncos en mi vida profesional y personal que son más importantes que conseguir el título. Ahora, es inequívoco el hecho de que la profesión de Emiliano, de tu padre, Sí, sin duda. fue un impulso muy definitivo a lo que es tu profesión hoy en día. Hoy Sin sos duda. soy sincero, dentro del liberalismo, sos la persona más capacitada que conozco para llevar adelante cualquier tipo de evento donde haga falta una moderación, donde haga falta una conducción, donde haga falta una actividad periodística. Sos un inmenso periodista, tenés una capacidad de pegarle a la gente con una pregunta tremenda, pero ¿en qué momento, más allá de lo que habrá sido seguramente la inspiración de tu viejo, porque yo tuve el Sí, placer eso jugó inclusive de fuerte. trabajar con Emiliano en algún Claro, momento? así es. Eh, Eso jugó muy fuerte porque en mi vida personal yo, digamos, me formé al lado de mi padre, estuve en los medios de comunicación desde que tengo 15 años, obviamente en un rol absolutamente secundario, porque me tocaba ser una especie de productor ejecutivo de mi padre, que para los que no conocen los medios de comunicación era desde atender el teléfono, claro. y vos te vas a reír porque vos conocés el mundo mejor que yo, hasta seleccionar la música. O sea, había que seleccionar la música del programa de radio y del programa de televisión. Papá tenía programa de radio y televisión en esa época. Y yo, siendo un adolescente, me metí a ser una especie de colaborador de él y atender el teléfono con los llamados de los oyentes y pasar las noticias y traerle escuchar lo que te voy a contar, ¿no? Los cables, es la época que te estoy hablando, ¿no? Los cables La que llegaban teletipo, de la la teletipo. teletipo. Y elegir la música, que yo nunca tuve ningún sentido musical, o sea que es un peligro eligiendo música. Pero eso me hizo perderle el miedo, como dice mi papá, al fierrito, ¿no? O sea, perdí el miedo al micrófono rápidamente. Entonces, tuve mi primer programa de radio a los 15 años, en la famosa LRA 26 del Chaco, en Resistencia, un programa para jóvenes. Tuve mi primer periódico estudiantil en la escuela, en la escuela secundaria. Me tocó con otros amigos dirigir ese periódico. Así que me volqué a la tarea periodística, digamos, de muy chico, obviamente por ósmosis, porque papá era un periodista, sigue siendo un periodista de la Gran 7. Y entonces como que le perdí el miedo, después eso se convirtió en un hobby. Y cuando tomé la decisión ya más grande de dejar mi actividad como empleado en relación de dependencia, descubrí que lo único que sabía hacer, aparte de lo que había hecho, era eso. Entonces dije, bueno, mi salida laboral, mi independencia va a venir de la mano del periodismo y ahí empecé a construir desde ese lugar, digamos, ¿no? Tratando de meterme un poco en lo que había aprendido. Y eso, claro, me dio una ventaja gigantesca en esto que vos decís. Pero no soy el único que viene de la radio, porque vos también tuviste tu experiencia radial. ¿Por qué no contás un poco eso? Yo tuve experiencia radial, pero lo mío vino absolutamente desde el otro lado. Yo no me formé como periodista para nada. Yo fui un apasionado cultor eh, de la musicomanía desde muy pibe. Yo fui apasionado de la radio de toda la vida. Yo era uno de esos que dormía con la radio bajo la almohada. Mirá En la vos. época que todavía, sí, 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 sí. Cuando todavía no existía la posibilidad de escuchar FM, estamos declarando nuestras edades, porque la FM Sí, sí. vino
Argentina vino posterior, bastante posterior. Claro. Nosotros escuchábamos la radio en AM. Fíjate vos lo que yo hacía. A mí me gustaba el buen sonido de la radio. Y cuando vos sintonizabas bien la AM, tenía un gusto opaco. Entonces yo Sí. corría un cachito el día para que se vaya un poquito al borde y brillaba un poco más el sonido. Así escuchaba radios de Buenos Aires, radios del Uruguay, radios, y tenía una radio de onda corta. Con la ¿Qué le voy, Tonomac. Con qué la le voy a Tonomac. explicar a los pibes lo que era la onda corta? Esto es deporte en el recuerdo. Claro, apenas entienden lo que es la onda corta era lo que nos podía poner del otro lado del mundo, era muy loco eso, y lo podíamos estar escuchando. Bueno, yo era un fanático de eso, y eventualmente empecé a llevar mi afición por la música al gusto de difundirla. Lo que yo siempre comento esto, cuando vos escuchás música, lo que te gusta es poder compartir esa sensación con alguien más. Es muy lindo poder sentarte con un amigo y decirle, escucha esta parte, Sí. y pasa por ahí, es compartir la sensación, lo que a vos te da placer lo estás compartiendo, es como compartir un buen whisky, como compartir un mate inclusive. Bueno, en el caso de la música, yo me dediqué a la radio porque amaba la radio y porque quería difundir ese placer que me producía a mí la música. Y en algún momento tuve la suerte de convertirme en el director de la primera radio libre de Corrientes. Claro. Cuando libre no significaba nada para mucha gente, pero para mí importaba demasiado. En ese momento todos traíamos la idea de lo que eran las radios piratas, porque las primeras radios ilegales del mundo funcionaban básicamente desde barcos. Claro. Funcionaban afuera de los bordes, estamos hablando principalmente de Inglaterra. Estaban en el Canal de la Mancha, eran barcos que estaban flotando, tipos con mucha plata, que se ponían a difundir música sin pagar impuestos, haciendo delirios, y eso era para mí formidable. Escuchar esas cuestiones me parecían increíbles. Igualmente las primeras radios dentro del continente europeo que fueron libres tuvieron que ver con aquel mayo del 68 y fue Radio Campus en Francia y todo lo demás. Todo ese ambiente a mí me volvía Seguimos hablando del precámbrico, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Bueno, todo eso me motivaba muchísimo. Toda esa historia a mí me movía mucho. Y cuando tengo la posibilidad en algún momento, a ver, convengamos que yo arranqué siendo disc jockey, yo pasaba música. Ese no es un dato menor. No es un dato menor. Yo era disc jockey, yo pasaba música. No, yo era muy nochero, muy nochero. Así que mientras vos estabas en la UPAU... Claro, vos estabas con los discos. Yo estaba con los discos, yo estaba en los boliches, yo había salido de la colimba, yo hice la colimba, disfruté mucho hacer la colimba, hice la colimba y automáticamente me dediqué a vivir de lo que más me gustaba, que era pasar música. Puse música en 2 o 3 boliches durante prolongados periodos de tiempo. Y estando todavía de disc jockey, se abre la posibilidad en Resistencia, porque habría aparecido una nueva radio, que era el RH 251, la nueva Radio Chaco, mucha potencia, eran capitales correntinos, se abrió la posibilidad de que entrara nueva gente. Y yo me mando allá para hacer lo mío, que era estar en consolas, estar detrás de los equipos, pasando discos, pasando música. Y tratar de musicalizar y todo eso. Que eran unos armatones gigantescos. Maravillosos, maravillosos. Manejar esas máquinas. Es una cosa maravillosa. Y en ese momento, haciendo las pruebas, haciendo los entrenamientos, me escucha una locutora muy buena, la debes recordar por nombre, se llamaba Norma Medauer, que trabajaba en Radio Chaco, muy buena locutora, y me dice, ¿vos venís por el concurso de locución? No, yo vengo entrenando para operador. Me dice, pero vos tenés que ser locutor, me dice. Nah. Yo no creía, algunos me decían que tenía bueno, yo no me creía con capacidad. Bueno, no importa, haz esto, metete en el concurso y si quedás, y después vemos. Y vos lanzado te mandaste. No, por supuesto, sin ninguna duda. Eran 350 los que nos anotamos, quedamos 3. Mirá vos. 3 quedamos. Uno de ellos, otro actor.
En el Chaco, en el Chaco. Otro amigo que vos debés conocer seguramente, Rubén Gauto, era uno de los tres que habíamos Claro, sí, quedado. sí, sí. Bueno, y así es que terminó, arranqué a hacer micrófono. Nada que ver conmigo. Bueno, entre esas cosas, eh, no duré mucho tiempo haciendo eso porque me mandaron un horario que se me complicaba mucho para las idas y vueltas, no tenía movilidad y todo lo demás. Y me vengo a jugarme a hacer posibilidades en Capital, en FM Capital, que ya existía y tenía algo. Y cuento con el apoyo de un viejo amigo de la familia, que era don Elías Roth, de Roth Publicidad, y me dice, ¿a usted gusta hacer radio? Sí. Bueno, acá no tenemos gente, no tenemos departamento de radio en este momento, ¿querés hacerte cargo? Sí, señor. Y arranqué a hacer programas de radio en Capital gracias al apoyo de don Elías Roth. Yo Estamos le hablando de los manejaba las... 80, ¿no? Estamos Estamos hablando de los hablando, 80. no, finales de los No, 80, estamos hablando de los 87, sí, sí, de los 87, 80. 88, Perfecto. finales de los 80. Y haciendo radio, le pido por favor, ¿me permite hacer un par de programas especiales así, de los que a mí me gustaría? Ningún problema. E invento un par de programas, uno que se llamaba Música para Sobrevivientes. Mirá qué lindo nombre. Música para... Sí, mirá vos. Ya en aquella época me consideraba parte de los sobrevivientes. Así que capaz que Ahora lo ni te cuento. reivindico. Ahora ni te cuento. Ahora ni te cuento, lo que por revistar es Música para Sobrevivientes, fíjate Pero vos. con otra Bueno, plataforma. ¿Sí? sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Y en ese programa me empieza a escuchar un montón de gente. Claro, no había competencia, era la única radio que funcionaba bien. Claro. Y un día me conozco con un amigo, yo tratando de hacer un emprendimiento, nunca funcionó, pero me conozco con otro amigo y Carlos Fidel, ¿te suena? Sí, lógico. Carlito Fidel. Bueno, Carlito Lógico. Fidel estaba Que era un vecino de la fanático. cuadra. Era vecino de la cuadra, aparte. Sí, Exactamente, sí. exactamente. Claro, era un fanático de lo que era la electrónica y estaba fabricando, habían aparecido unos nuevos sistemas electrónicos y él estaba fabricando una primer emisora de radio casera, absolutamente casera, y se daba la maravillosa oportunidad de congeniar cuestiones y hacer esa... A mí me gustaba estar al margen de la ley. Yo quería estar En el borde. por fuera. En el borde. Sí, era muy era border, era esa la verdad. Y un buen día, como él me conocía de los programas y esas cosas, me pregunta, ¿te animás a ser director de una radio? ¿Qué? Y así fue que apareció la primera radio libre de Corrientes que se llamó Radioactividad. Me acuerdo, me acuerdo. El 3 de marzo del 89 salimos y yo estuve de director de la radio durante 2 años y medio más o menos. Y bueno, después ese es un tipo de enfermedad del cual uno nunca se puede separar. Son cosas que te gustan eternamente. De todas maneras, tocaste un tema interesante, porque la verdad que a mí, que me gustan los medios de comunicación, yo siempre digo que la radio, a la radio no hay con qué darle, ¿no? O sea, mira que a mí me toca escribir en diario, me toca participar en televisión, pero el gustito de la radio es absolutamente diferente. A mí el medio de comunicación claramente que más me gusta, es el que más disfruto. Tal vez la explicación tenga que ver con que hay una magia en la radio que no la tenés en la televisión, que hay una capacidad de poder desarrollar ideas, lo que vos hacías también, de música, que la televisión obviamente no permite, porque tiene otra dinámica y otros tiempos. Me parece una plataforma fabulosa. Bueno, la demostración empírica de eso es que probablemente sea uno de esos medios de comunicación que lo mataron varias veces y no murió nunca, ¿no? O sea, la radio iba a desaparecer cuando apareció la televisión, no pasó. Iba a desaparecer cuando aparecieron los portales digitales, tampoco pasó. Iba a desaparecer cuando aparecieron los podcasts y YouTube y las plataformas electrónicas, y tampoco pasa. Más bien te diría todo lo contrario. Cada herramienta que se suma, claro. La absorbes y sigue adelante. Lo que pasa es que la radio tiene esa virtud de que a vos como oyente te permite colgar una parte de tu cerebro,
y seguir Sí, sí. trabajando tuyo. Es muy notable, ninguna otra cosa te permite esa ductilidad. O sea, vos podés seguir Requiere trabajando otra y concentración, ¿no? Sí. exactamente, podés dejar la oreja colgada de la radio y por ahí si querés le prestás atención, si no querés no le prestás atención, pero no tenés que desconectarte de lo que estás haciendo. Entonces seguís con tu vida, seguís manejando, seguís trabajando, seguís cocinando, lo que sea, y la radio te acompaña, te informa, te Sí, forma. y con una versatilidad que tiene la radio, que por ahí, no sé si en todas las dinámicas de los medios de comunicación es posible, ¿no? Por eso que te digo que disfruto. Y debo confesar algo, porque a mí me tocó hacer programas de radio en general, me tocó hacer programas de radio siempre en la tarde-noche, digamos, ¿no? Tuve la experiencia, obviamente, esto es poco conocido. Tuve la experiencia de hacer un programa de radio que fue inspiración de mi padre, que se llamó Historia Clínica. Historia Clínica duró 14 años. No te estoy hablando de un periodo corto de tiempo, te estoy hablando de un periodo bastante largo. Y Larguísimo. era un programa de salud. Por eso es que, sin ser médico, que claramente no lo soy, aprendí un montón de medicina a partir de ese programa de radio al que invitaba permanentemente a profesionales de la salud de diferentes ramas y tengo, digamos, así una especie de vinculación conceptual con los temas vinculados a la salud gracias a ese programa de radio. Después tuvimos un programa con mi padre, ese ha sido tal vez el mayor privilegio que tuve para hacer radio, un programa que se llamaba Todo Corrientes, que se daba a la noche en AM, todas las noches de lunes a viernes a las 23 horas. Era un programa tremendamente sacrificado. Yo trabajaba en una empresa que requería mi presencia, mi participación a tempranísima hora de la mañana, trabajaba en un banco, y sin embargo hacíamos el programa ese de 11 a 12 de la noche, con mi padre y algunos otros colegas, el ya fallecido Roque Espíndola. La verdad que yo no recuerdo haber disfrutado tanto de un programa de radio como ese porque era enorme la manera en la que nos divertíamos durante el programa. Era un programa de noticias para la noche, hay que ubicarse en tiempo y espacio, estamos hablando de 1993, 94, y eso significaba que teníamos los títulos de los diarios antes de que los diarios salgan. Pensá que en Claro. esa época no había portales digitales todavía, entonces todo el mundo esperaba los títulos de tapa del diario. Nosotros a las 11 de la noche teníamos los títulos de tapa de los 3 o 4 diarios más importantes de la ciudad. Y eso hacía que el programa sea muy, muy divertido. Y después, bueno, me tocó, en suerte, ya un poco más adelante en el tiempo, a construir lo que se llamó Existe otro camino, que es un poco el leitmotiv de mi vida, digamos, de buscar otras alternativas, otros andariveles para poder recorrer esta fascinante experiencia que es vivir, ¿no? Y ahí encontré el punto de convergencia entre mi pasión por la política, por los temas ideológicos y mi pasión por la radio. Digo que ahí encontré un punto de contacto que tiene que ver al final del día, el otro día lo charlábamos con vos fuera de este tipo de conversaciones públicas, que uno al final del día tiene que tratar de hacer algo que le guste, ¿no? Que disfrute. ¿Eh? A vos te gusta la música, también te gusta la política, a mí me encanta el mundo de las ideas, y sin querer confluimos en este espacio, digamos, que es el Club de la Libertad, confluimos en mi caso haciendo medios de comunicación y encontré un punto de convergencia donde podía, digamos, desarrollar esa pasión y de alguna manera convertirlo en una especie de modo de vida, ¿no? El encuentro me pasó con la consultoría como medio de vida para sobrevivir, pero digo, es como encontrar los pedazos de nuestras historias que te permiten llevar adelante lo que te gusta, dedicarte a eso, y por eso creo que la radio, como decías vos, es un medio único, ¿no? Diría yo que irreemplazable. Yo tengo mis serias reservas de que la radio desaparezca. Podrá seguir mutando, pero creo que se ha convertido en esto que vos decías, ese compañero ahí, digamos, que te permite hacer otras cosas y que te permite conectarte y desconectarte a una velocidad que la tele no te permite, un diario ni por Lógicamente. casualidad, y un portal mucho menos. Con lo cual creo que es un medio para seguir reivindicando y sigo disfrutando de escuchar radio, ¿no? O sea, también me sigue pasando eso.
No Bien. música como en tu caso, sino por ahí otro tipo de contenidos. Eh, Debe ser, debe ser. Te hago una pregunta. Vos hoy en día, fíjate vos que esta pregunta se usaba antes hace mucho tiempo, y estaba de En moda. radio, Es un mito. No, no, en en la radio radio. no. ¿Te acordás cuando te decían, te sentís realizado? Ah, sí. Sí, sí. O sea, digo, ¿cuál sería tu objetivo de mediano, de largo? ¿Cuál sería tu ideal, ese al que estás apuntando, al que quisieras llegar, aunando estas cuestiones de la comunicación, de Sí, comunicar, de seguro. difundir la libertad y todo esto? A ver, uno tiene sus sueños, ¿no? Pero cuando vos doblás el codo de los 50, tal vez un poco antes en algunos casos, aprendés a que lo importante es el tránsito y no el final del recorrido, ¿no? O sea, no hay una... Si bien uno se propone metas y tiene horizontes, a esta altura de los acontecimientos lo importante es disfrutar del trayecto. Y aprendí, porque yo no pensaba eso, aprendí que la libertad es eso, ¿no? La libertad es el recorrido, no es el objetivo. En realidad la libertad es el camino, como decía Gandhi, no es la meta. Todos trabajamos por construir más libertad, pero en la medida que vamos construyendo, vamos disfrutando. Yo creo que a esta altura de la vida uno trata de hacer eso, ¿no? De disfrutarlo el día a día. Después, si el resultado de ese proceso es mejor o peor, primero que no tenemos manera de saberlo. Segundo es que yo no mediría el éxito o el fracaso en términos de ese resultado. Creo que, te lo pongo al revés, si tuviésemos una meta y la cumpliéramos, pero el trayecto fuese aburrido, absolutamente sin pasión, no sería un éxito para mí. Entonces, no tengo tantos objetivos en mi vida personal, profesional. Creo que lo importante es hacer el recorrido, dejar una huella si se puede. A esta altura del acontecimiento uno también intenta dejar un legado. Estamos en tránsito por acá. Y entonces, por ahí la obsesión mayor es unas cosas encaminadas y ojalá que alguien tome la posta o algunos tomen la posta en todos los órdenes. Me pasa en la vida familiar, me pasa con mis hijos. Claro. Pues, es como que uno ya hizo lo que podía hacer, mejor, peor, con errores y aciertos, pero ahora es como que tengo que disfrutar el recorrido y por supuesto que me engancho, a vos te pasa lo mismo, me engancho en cuanto barco anda dando vuelta por ahí, ¿no? Y me subo a esos barcos, eh, porque me entusiasman, porque me gustan, pero tampoco lo pienso demasiado, ¿no? Tampoco me pongo tan quisquilloso. Si me gusta el partido, lo juego, y si veo que va para el lado de la libertad, hoy ya creo que a esta altura los acontecimientos, insisto, para mí es mucho más importante dejar marcado un recorrido. Ya no vamos a hacer lo que hubiéramos querido hacer cuando éramos chicos, así que a esta altura es mejor asegurar el camino y dejar una huella trazada. Creo que no es poca cosa. Hay gente que pasa por la vida sin dejar ninguna huella. Vos sabés que yo puedo decir sin lugar a dudas que de las personas que conozco, y que esto no se entienda como una chupada de media ni nada por el estilo, sino Vos porque me he querés nomás. aprendido, sí, te quiero, no, te quiero sinceramente, he aprendido a admirar muchas cuestiones, pero una de ellas es que sos muy conspicuo con todo lo que decís, sos una persona coherente. Eh, no es que no tenés una segunda faceta, así como se te conoce, es lo que sos y lo vivís en esa función. Sos de las personas que ejerce de una manera práctica, no dañina, pero muy práctica y muy eficiente la autocrítica. Sí, ¿Por qué digo esto? Porque es un defecto para mí el argentino, eh, de una de las cosas que el mayor defecto es la falta de autocrítica que tiene el argentino, uno de los mayores defectos, sí, pero sí, sin duda. considerando algo que unifique a toda la gente, que no la separemos por buena, por mala, por gordo, por flaco, sino por argentinos, nos cuesta mucho la autocrítica. Sí, pero a ver, voy a parafrasear a un amigo, a Gerardo Bongiovanni, que suele decir, cuando le dicen, mirá que ustedes construyeron una fundación fabulosa, fantástica, qué sé yo, y entonces él dice, mirá, tan fantástica no debe ser porque si no el país sería distinto. O sea, si el país fuera otro,
si esta fundación estuviera en Australia, probablemente podríamos decir fue un proceso exitoso. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que siempre estamos buscándole la vuelta. A mí particularmente lo que me apasiona es mejorar. Es decir, la idea de evolucionar es una idea que me fascina, ¿no? Yo creo mucho en es un concepto muy liberal, dicho sea de paso, el de la evolución. La capacidad de los seres humanos por tratar de conseguir la mejor versión de sí mismos es absolutamente infinita. Es decir, no hay posibilidad de que vos seas hoy la mejor versión de vos mismo, salvo por hoy. Probablemente mañana tenés que buscar otro desafío para ser la mejor versión de vos mismo. Y creo que si todos pudiéramos tratar de pensar de esta manera, tendríamos una sociedad mejor, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente conformista en el mundo en el que vivimos. Y los conformistas son los que se quedan festejando el campeonato del año pasado, toda la vida. Y yo creo que lo interesante es, y ahí sí lo asumo como una debilidad mía, como un defecto, yo no me tomo el tiempo para festejar, y esto me lo critica siempre mi familia más cercana. Debería tomarme más tiempo para festejar, porque ya estoy pensando en el desafío que viene y me entusiasma más el desafío que viene que el festejo de lo que pasó, ¿no? Y es un defecto, no es una virtud. Pero también creo que somos una sociedad que prefiere lo de siempre, lo viste vos con el gobierno, ¿no? Cuando te iba bien con los casos de coronavirus, compadreábamos a ver que en los otros países no le encontraban la vuelta, y mirá los chilenos cómo están, y fíjate Brasil el desastre que es, y mirá los suecos que están locos con todos esos muertos que tienen. Eso es muy argento. Y ahora que los números dicen otra cosa, no escuchaba a un solo funcionario diciendo, che, nos equivocamos, mirá que no era entonces como nosotros pensábamos, estábamos equivocados. ¿Qué autocrítica tenemos que hacer para no hacer lo mismo? Yo creo que Argentina, por ejemplo, sería un país que frente al error, y tenemos prueba empírica de esto, volvería a hacer lo mismo. Es decir, vos te podés equivocar, lo que no podés no aprender. Eso es Somos el país imperdonable que para mí. vive redoblando la apuesta, vivimos redoblando la apuesta sobre el error. Metimos la pasta hasta el caracú y vamos de vuelta otra vez para ese lado y vamos por todo. Es maravilloso. Fíjate la discusión de estos días, ¿no? Estaba leyendo recién antes de este encuentro, los dilemas del gobierno. ¿Qué hace con el mercado de cambio? Entonces, toda la discusión es, ¿qué otra rosca de intervención le podemos hacer al mercado cambiario? Y vos decís, pero escuchame una cosa, si nosotros estamos hace 70 años haciendo esto, ¿qué puede salir bien? Nada. No hay forma que salga bien. Si son las mismas recetas, y no sé por qué misteriosa razón, algunos todavía, porque esto tiene mucha popularidad, ¿no? Un problema del gobierno nomás. O sea, el gobierno lo hace, pero la gente también está de acuerdo con eso. Digo, sí, pero si la evidencia empírica dice que si me golpeo la cabeza contra la pared, me puedo romper un hueso del cráneo. No importa. Dice, ¿qué se te ocurre? Vamos a darle un golpe contra la pared. Pero ya nos rompimos la cabeza así. Bueno, esa parte no me entra. Y por eso creo que el desafío también, Thor, y vos sos parte de ese proceso, es seguir revisando lo que se hace mal o lo que se hace bien, pero se puede hacer mejor. Y seguir buscándole la vuelta. Y eso es lo que me fascina del recorrido que estamos haciendo. Fíjate que nosotros podríamos hoy pararnos en el Club de la Libertad y decir lo que se consiguió es fabuloso. Sin embargo, estamos mirando y qué hacer. ¿Viste? El sábado que viene vamos a una feria de proyectos. O sea, alguien podría decir, pero déjense joder, ya están ahí, ya hicieron esto. De hecho, hay varios amigos del directorio que nos están acompañando hoy y es una conversación que tenemos siempre, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar otra cosa más? Pero creo que ahora ya estamos todos en la dinámica de ir por cosas nuevas. Por más siempre. Sí, digo, así como busco esa autocrítica que dificulto que tengamos en general los argentinos, ¿será que encontraremos alguna vez la posibilidad de que las ideas estas que creemos representar de alguna manera nosotros tengan mayor vuelo, mayor preponderancia? ¿Es en la Argentina un camino posible, un lugar, un terreno fértil posible para la idea de la libertad realmente? O sea, para que eclosionen y le den la posibilidad al país de que seamos nuevos, que seamos más. Yo creo que algunas sí. Lo que pasa es que el liberalismo para mí siempre es un concepto marginal. A ver, lo voy a poner en términos de algunas cosas que son más
tal vez más cotidianas, pero este país votó una ley de matrimonio igualitario. Podemos tener mucha discrepancia con su implementación, inclusive con la existencia de que el Estado sea el validador de la situación, digamos, contractual de una relación de pareja, pero lo cierto es que es el mismo país que fue conservador y que jamás hubiera aceptado un cambio de estas características, lo aceptó, diría yo, mayoritariamente, independientemente de los condimentos ideológicos que algunos le quieren implementar, ¿no? Porque esa está lejos de ser una idea de la izquierda, digo, ¿no? La visión que uno tiene de eso es una visión un poco naif, porque en los países comunistas, el nuevo hombre del que hablaban los comunistas más ortodoxos, no era precisamente un homosexual, digamos, ¿no? Estaba bastante lejos de eso. Muy alejado. De hecho, digamos, hay mucha evidencia histórica respecto a que han sido los sectores más reprimidos por los regímenes comunistas. Sin embargo, algún sector de la izquierda compró esa libertad. Y esa es una conquista posible. Por eso pienso, digo, por tomarlo como un ejemplo, en que la respuesta a tu pregunta es sí, es posible ampliar ese espacio de libertades en este país. Lo que sí creo que tenemos un problema de marketing probablemente, tenemos un problema de que los vendedores de la idea de la libertad no somos lo suficientemente eficientes, no hemos sabido instrumentar un relato, y han sido mucho más astutos y mucho más hábiles los malandras y los delincuentes que han tergiversado el uso de la palabra y le han dado una connotación al vocabulario que hizo que sean muy seductores, con ideas que son absolutamente, digamos, impropias, y además que demostraron su ineficiencia, porque esto es lo loco acá, ¿no? O sea, que esas ideas fracasan, y la gente no es que no tiene evidencia del fracaso, sí tiene evidencia del fracaso, pero le han encontrado una vuelta al relato para que cuando fracasan, la culpa sea de la comunidad internacional, los implementadores, los boicoteadores. O sea, si ganan, ganan, y si pierden, ganan. Y a nosotros nos ha pasado lo inverso. Cuando perdemos, perdemos, y cuando ganamos, perdemos. O sea, cuando el capitalismo te demuestra que es mucho más eficiente, que el mundo de libertad genera mejores resultados, ¿qué dice el relato clásico que compró la sociedad? No, pero eso es otra cosa, eso es mérito de otro. No, pero escuchadme, si son las ideas que nosotros defendemos, mercado libre, los individuos lanzados a su despliegue. No, sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no lo dejarían libre a las personas para crear. Voy a decir, pero escuchadme, si esas son las concepciones más básicas y elementales. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta para mí es sí. Y la contrapregunta que te hago es, en esa línea, ¿qué te hizo cambiar a vos en algún momento de tu vida de que las soluciones no pasaban por algunas ideas que vos tenías y estas te empezaron a cerrar el círculo, digamos? Supongo que fue un proceso como nos pasó a todos, claro, ¿no? No es que hubo una cosa mágica que hizo clic, pero ¿lográs identificar ese momento de cambios o no? No estoy seguro de cuál fue el momento de cambio específicamente. Sé que tuvo que ver mucho con mi independencia económica y con tratar de salir adelante y ver que constantemente había un Estado que estaba en contra mía. Eso sí lo identifico. Digo, yo cuando fui joven en algún momento. Hay gente que no lo imagina. Hay gente que lo pone en dudas. No. Hay gente que no lo imagina, yo fui joven. En esa época, inclusive, tuve la osadía de decirle al teniente primero que estaba tomando lista en el momento que yo ingresaba a la colimba, cuando me pregunta qué ideología política tiene usted, yo tuve la osadía de decirle a un militar, soy de centro izquierda. Pero claro, en los 80. Claro, estaba en el año 1984, acababa de subir a Alfonsín y esto era como mojarle la oreja, ¿me entendés? Yo le decía, soy de izquierda y qué, y le tocaba la oreja, ¿viste? Y el tipo lo único que hizo fue agarrar y decir, Seihin. No me voy a olvidar ese apellido. Pero bueno, en esa época yo pensaba que era de izquierda y ¿qué pasó? Tenía mucho que ver con la identificación que tuve en su momento con Raúl Ricardo, porque
Yo pasé toda mi secundaria en la época de los militares y para mí Raúl Ricardo era la posibilidad de que todos fuéramos parte del destino, de dibujar nuestro destino. Y después me doy cuenta que la posibilidad de dibujar tu propio destino no estaba en la izquierda. La izquierda lo que pretendía era decirte qué es lo que tenías que hacer. Dibujar tu propio destino era buscar tu propia libertad y la libertad no pegaba de ninguna manera con el vocabulario de la izquierda. O sea que Y ambos ahí fue, estuvimos en el Juventus. sí señor, pero no solamente eso, yo en el Juventus estuve haciéndome cargo de que funcionara el sonido y en algún momento estaba sentado en el borde del palco al lado de Raúl Ricardo que estaba parado acá al lado mío. Raúl Sí. Ricardo haciéndome lagrimear con las palabras finales que eran el preámbulo de la Constitución, y yo estaba ahí flotando en una nube porque estaba a cargo de un pedazo de la historia de la democracia en Corrientes. Junto con un montón de gente, grandes amigos de aquí. Pasó por, Que han pasado por este espacio algunos de ellos. sí señor, han pasado por aquí algunos de ellos. Que lo parió. Así que vos decís que ese fue el momento en el que vos todavía te identificabas con la centroizquierda vinculado a este tema de la antípoda de la opresión, digamos, que podía haber sido el modelo del régimen militar, digamos, algo así. A mí me dio vuelta la cabeza simplemente, o sea, el que me mandó al lado de la libertad fue justamente el Estado, al impedirme impedirme y seguir impidiéndome cosas. Me doy cuenta de que lo que yo necesitaba era que el Estado fuera eficiente de alguna manera, lo fuera en menos cosas de las muchas que tenía a cargo, que lo fueran menos cosas y que se corriera del camino. Estoy utilizando terminología que aprendí aquí, que Sí, seguro, aprendí seguro. entre liberales. No es una terminología que me salía en aquel momento, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta a partir de compatibilizar mis tiempos con los del club y ahí empecé a aprender de que sí, ciertamente, el problema era que yo ya era un liberal, yo ya era libertario, solo que no me daba cuenta y eso le ocurre a muchísima gente. Yo estoy muy Pero, convencido que el 90% de los correntinos son libertarios, pero no se dan cuenta, no se pero dieron cuenta porque lo interesante que vos identificás ese momento, tal vez más vinculado a tu cambio de calificación entre trabajar para otro y trabajar para vos mismo. exactamente, cuando puse mi propia empresa, cuando puse mi propio estudio, cuando tuve que hacerme cargo yo mismo de salir adelante y darme cuenta que el enemigo no era el mercado, al contrario, me di cuenta que el enemigo era el Estado, o sea, lo que me impedía salir adelante no era la competencia, no teníamos competencia en ese momento nosotros, realmente éramos formidables. Cuando estoy hablando de Órbita 3 y era una empresa que se dedicaba al diseño, que es lo que sigo haciendo hoy. Y en aquel momento éramos muy de vanguardia, éramos muy únicos y sin embargo el país se convertía en una inmensa maquinaria para ir en contra nuestra. Cuando me di cuenta de eso dije, acá el problema es mucho más profundo que simplemente no tener la capacidad de salir adelante. Acá me están frenando. Ahí dice Carlos Moratorio de cuántas cosas uno no se da cuenta, ¿sí? Sí, sí, lo que pasa es que Exactamente. la trampa de la vida es que uno se da cuenta de algunas cosas cuando la vida se está terminando. Un poquito Entonces, tarde, claro, no un sé si poquito es tarde. tarde. Yo creo que ese aprendizaje también tiene lo suyo, digamos, ¿no? También sería muy aburrida la vida si uno naciera con todas las cosas ordenadas, porque yo creo que ese ordenamiento de las cosas que nos pasan son producto de nuestras propias experiencias, de nuestros tropiezos. Vos no te hubieras dado cuenta Definitivamente. de eso si no hubiera cometido antes algunos errores y aciertos a lo largo de tu vida. La maduración en todos los órdenes pasa lo mismo, ¿eh? O sea, pensar en lo profesional, en lo familiar, uno va haciendo proceso y en algún momento las cosas como que encuentran un nuevo equilibrio. De vez en cuando se rompen y otra vez uno busca esos nuevos equilibrios, pero claro, la vida también tiene fascinante esa búsqueda, ¿no? Por eso es que a mí me gusta tanto ese término que habla de la búsqueda de la felicidad,
porque yo creo que en definitiva se trata de un proceso. En definitiva no estamos hablando de un logro definitivo, ¿no? O sea, la felicidad es una búsqueda permanente. El que te dice que es feliz o que es infeliz te está relatando una pequeña porción de un instante de su vida y no te está contando su vida. Por supuesto, cuando haces el balance, vos podrías decir, bueno, la verdad que en términos generales, me fue mejor que peor, o fueron más los momentos positivos que los negativos, o al revés, pero siempre es una mezcla, nunca es una cosa definitiva. Y no quiero dejar de decirlo porque parece que es importante, por el espacio que estamos ocupando, que tal vez, si tengo una satisfacción personal, te diría yo, en el club, es que más allá del proyecto y de todo lo que significa dar la batalla cultural y tratar de difundir las ideas, construimos un espacio diverso donde pudimos armar amistades. Algunos nos llevamos mejor, otros no tanto, algunos somos nos frecuentamos más, otros nos frecuentamos menos, pero digo, hay como una especie de código medio difícil de explicar, ¿no? Porque venimos de diferentes experiencias, de diferentes profesiones, si bien compartimos un espacio común en lo ideológico y hasta en lo físico, porque vivimos en la misma ciudad, pero me parece que no es muy habitual que organizaciones de la sociedad civil tengan ese código no escrito que tenemos dentro del club, ¿no? Inclusive te diría que los incluyo en esto a los más jóvenes, a los que están hace menos tiempo, y que por ahí nos forman parte de toda la historia del club, pero es como si formaran parte, ¿no? Manejan los mismos códigos. Te diría que habrá excepciones, por supuesto, a la regla, y podés discrepar conmigo en esto, pero hay, mayoritariamente se trata de buena gente, pero abrumadoramente mayoritaria, ¿eh? No digo mayoritariamente simplemente porque hay la mitad más uno. Digo, creo que hay una abrumadora cantidad de buena gente dispuesta a compartir un espacio tan heterogéneo como este, aunque para mucha gente que está afuera esto es como una especie de cofradía, que no lo es claramente, ¿no? Porque tenemos demasiados matices, y ese tal vez sea el mayor logro, porque no es fácil en la sociedad civil construir ese tipo de espacios, ni en la actividad religiosa, ni comercial, ni social, o como le quiera llamar, política ni te cuento, ¿no? Tenemos un pluralismo dentro del club que es notable, lo voy a decir sin el más mínimo resquemor. Es un espacio absolutamente plural. Y me quedó sonando lo que decías hoy, que tenemos seguramente, de alguna manera, para encontrarle una respuesta, un porqué, tenemos un problema de marketing respecto de lo que es la difusión de las ideas de la libertad. Aunque yo creo que el otro lado, el lado del estatismo, el lado del papá Estado, se basa muchísimo en ideas que vienen desde hace mucho tiempo y que utilizan la culpa del ser humano. ¿Por qué hablo de la culpa? Porque nosotros lo que constantemente estamos diciendo es que es importante que vos como individuo te realices primero vos mismo, y a partir de eso vas a lograr, a partir de esa pequeña cuota de egoísmo, en el momento en que logres que tus cosas funcionen bien, vas a ser alguien eficiente para con el resto de la sociedad, y la sociedad empieza como un engranaje a funcionar de manera automática y funciona solo. En cambio, si vos utilizás la culpa como lo ha hecho en su momento, y se va a enojar a alguien seguramente, como lo ha hecho durante muchísimo tiempo la iglesia, como lo ha hecho la religión durante mucho tiempo, se utiliza la culpa para que vos te encuentres de alguna manera oprimido por la necesidad de ser, entre comillas, solidario o ser altruista. ¿Entendés? Tenés que ser altruista, tenés que ser solidario, y eso implica, entre otras cosas, que tenés que estar sacrificando lo tuyo, etcétera, etcétera. Pero a la vez te das cuenta que si querés mantenerte en ese boceto, la única manera que tenés posible, real, de salir adelante en un país como este, donde todo es culpa y donde todo es sacrificio, tenés que ser parte de la política, porque de hecho son los únicos dentro de este sistema que logran... Y tenés que dejar de ser vos. Y tenés que dejar de ser vos. Por supuesto que sí. Es demasiado patético todo este modelo que se esgrime a la gente, y que la gente
termina aceptando, desgraciadamente, por simplemente no darse la posibilidad de pensar que hay un camino, como vos decías en el nombre de tu programa, existe otro camino. Sí, sí, por eso también es un aprendizaje, porque todos nos damos el golpe contra la cabeza pensando que cambiar el mundo es fácil, que 2 más 2 es 4 siempre, y la verdad es que la vida te va enseñando después que no todas las batallas se pueden dar, que hay batallas que se pueden ganar y hay batallas que inexorablemente se van a perder, que hay que perder batallas, pero hay que tener por lo menos dignidad para perderlas, y que hay que elegir las batallas que uno da para poder ser un poco más eficiente y también para ser un poco más feliz, porque uno querría cambiar probablemente el 80% de las cosas que pasan a su alrededor, las injusticias, este, los problemas con los que convive toda la sociedad todo el tiempo, pero claro, somos bastante insignificantes en el contexto de una población que tiene 7.000 y pico de millones de habitantes, digamos. Entonces, tratemos de mejorar, como decía vos, desde ese egoísmo, nuestro metro cuadrado, tratemos de ser lo más felices que podamos, de realizarnos lo mejor que podamos, y con un balance más o menos positivo en lo personal, con cierto equilibrio, uno puede generar cosas para provecho de un montón de gente si consigue ese equilibrio. Lo que pasa es que es un equilibrio inestable, tampoco nadie tiene ganado ese equilibrio y de tanto en tanto la vida te propone desequilibrios personales que pueden venir de lo afectivo, de lo económico o de lo que fuera, y ahí te toca otra vez el baile de acomodar rápido la ecuación, porque al final del día, no sé si vos compartís, Thor, esto es un problema de equilibrios, o sea, es un problema de cómo balancear la vida, ¿no? Entre tantos fascinantes planos que tiene la vida. Y vos todos los días tenés que elegir entre, no sé, escuchar música, o leer un libro, o acostarte a dormir, o jugar al fútbol. Y la vida es, al final del día, eso, ¿no? Elecciones y equilibrios. Nos vamos a quedar sin tiempo para el video, así que te dejo el cierre. Dale, dale, dale. Yo hace muchísimo tiempo tenía como base filosófica en mi vida, me la había encontrado en alguna vez por el camino, esa que decía que a lo largo de la vida lo único que vos vas haciendo es mejorar la definición de esa línea que tenés adelante tuyo, esa línea recta, que pone de un lado lo oscuro y del otro lado lo claro. Y vos sabés perfectamente, porque lo sabés sin la más mínima duda, en qué lado estás pisando a cada paso que das. Cada momento, cada instante, cada segundo es una elección entre esa dicotomía, hacerlo para un lado o hacerlo para el otro. Puede pesar más para el lado de lo oscuro o puede pesar un poco más para el lado de lo claro. Constantemente es, me pongo a trabajar, sigo durmiendo un poco más, me tomo un vaso más, dejo de tomar ese vaso más, me encajo otro plato de guiso o de... Constantemente No. tenés, constantemente es esa dicotomía y cada sabes perfectamente dónde la estás pisando. Ahora, eso hace únicamente que cada vez queda más dibujada esa línea y eso lleva al final de los días a la sabiduría. Creo que pasa por ahí el equilibrio, Voy a pasa ser por ahí. medio cursi, Hay a vos que te gusta el cine, ¿cómo se llamaba esa película en la que actúa Ben Kingsley y que hace de acusado de un homicidio y el abogado es uno de los hermanos Baldwin? Ya me va a salir el nombre de la película, pero Me mataste. ahí aparece una frase en esa película que es original de la película, la frase, Sí. donde en un diálogo entre el abogado que trata de defenderlo para que no quede preso el protagonista, que es Ben Kingsley, y Ben Kingsley, que cometió, entre comillas, lo que podría configurarse en un delito, dice Ben Kingsley: lo difícil no es hacer lo correcto, lo difícil es saber qué es lo correcto. Cuando sabes lo que es correcto, es inevitable hacerlo. Entonces creo que el gran dilema de la sociedad, un poco, de los individuos, un poco esa, ¿no? Primero, definir qué es lo correcto. Cuando vos lo sabés, es muy fácil decidir. El problema es que mucha gente no sabe qué es lo correcto. Y, a ver, nos incluyo, ¿no? O sea, muchas veces en nuestra vida hemos tomado decisiones sin saber qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y así es que con muchos errores, ¿no? Y seguimos cometiéndolo. Porque cuando es fácil la decisión, digo, cuando es muy, muy claro qué es lo correcto, hacerlo es fácil.
El problema es cuando vos no sabés si un vaso más o un vaso menos, o un plato más o un plato menos, no sabés qué es lo correcto. Es difícil decidir ahí. En un momento determinado aparece la línea y dice, no, pará, el cuarto plato no. O sea, esto ya no es correcto. El tercero no lo sabía, pero el cuarto seguro que está mal. Así que bueno, hermosa charla, Thor. No quiero que se nos corte el video. Claro, no se va a cortar. Calculo que muchos habrán quedado con la expectativa de que estaríamos hablando de otras cuestiones respecto de la actual situación del liberalismo y todo lo demás lo dejamos para otro momento. Hoy nos dedicamos a hablar de nosotros y de nuestras vidas. En algún momento se dará. Te agradezco un tocazo. El diálogo, la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, la invitación. Para la invitación para en cualquier momento, ¿no? Vamos a seguir haciendo estas cosas, así que seguramente te estaremos invitando nuevamente acá a estas reuniones del club. Ya sabes que estamos haciendo todas las notas y